Ahora es el momento de presentarles la siguiente ponencia: posibilidades de acceso a la educación de las personas con discapacidad desde la ponencia desde la normativa vigente. Con nosotros está don Ignacio, perdón, sí. No, tranquilo. Es que No. Íñigo Benítez, que ha sido un gran defensor de la integración de las personas con discapacidad en la escuela ordinaria. Lo presenta Alicia Gilbert Ruiz, del proyecto Trébol. Alicia, tienes la palabra. Buenas tardes. Presentamos a Íñigo Benítez Castaño. Gracias por venir, Íñigo. Es maestro, pedagogo y psicólogo. Es especialista en educación especial y audición y lenguaje. Ha sido corresponsable del programa de integración educativa en la Comunidad Valenciana entre los años 1985-1990 e inspector de educación en primaria y en secundaria durante más de 20 años. Es la primera vez que está con nosotros y le estamos muy agradecidos porque sabíamos de su trabajo y teníamos gran interés en poder contar con su presencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un poquito tarde para empezar, pero excusarme. He querido saludar al ponente de esta mañana, Miguel Ángel Verdugo, amigo personal de hace muchos años. Yo, en primer lugar, me gustaría que todo el mundo me entendiera lo que voy a decir y si no luego, pues alguna pregunta por ahí se puede hacer para que alguien que pueda no haberme entendido, pues le pueda aclarar lo que crea conveniente. Dar las gracias en primer lugar al proyecto Trébol por la invitación. Alicia contactó conmigo y yo encantado de estar aquí con vosotros por primera vez. Aunque no es la primera vez que vengo a esta ciudad para hablar de educación especial. Hace muchos años estuve aquí precisamente cuando se acabó de construir el Centro de Educación Especial d'Ontinyent. Aproximadamente, no recuerdo bien, pero 1987, 88, 89, no lo recuerdo bien el año, pero aquí estuve recibiendo precisamente el centro construido por la Caixa d'Ontinyent, donado a la Comunidad Valenciana mientras sea uso escolar. Por lo tanto, he de agradecer ahora otra vez, ya lo hice en su momento, la inversión que la Caixa d'Ontinyent hizo en la construcción del centro específico de la ciudad donde estamos. No es la mejor hora para hablar de normativa en cuanto a escolarización, pero yo lo voy a intentar y voy a intentar hacerlo lo más ameno posible para que todo el mundo me entienda. Para que todo el mundo me entienda, diré que la escolarización en España y en la Comunidad Valenciana es un derecho constitucional. La educación es un derecho constitucional. Todos los ciudadanos de este país, todos, tienen derecho a la educación y, por lo tanto, no hay posible exclusiones en ese derecho.
les voy a citar 3 artículos de la Constitución que me gustaría que en los centros les leyeran. El primer artículo es el artículo 14. El artículo 14 dice que en nuestro país no es posible la discriminación por razón de nacimiento. No es posible. Eso lo dice el artículo 14 de la Constitución y a mí me gustaría que eso os lo grabarais en la cabeza. No es posible la discriminación por razón de nacimiento. Ese es el primer artículo. El segundo artículo al que voy a hacer referencia es el 27.1 de la Constitución, que dice lo siguiente, y lo dice textualmente como lo voy a enunciar. Todos tienen derecho a la educación. No dice todos y algo más, dice todos, sin exclusión de ningún tipo. Todos los nacidos en España o los venidos de fuera, todos tienen derecho a la educación. Esa es la frase que dice el artículo 27.1 de la Constitución. Por lo tanto, no es posible que se excluya a nadie del sistema educativo. Y en tercer lugar, les voy a citar el artículo 49, que sí que me gustaría. Aquí todo el mundo es adulto. Adulto como derecho constitucional se es a los 18 años. Dice lo siguiente, y es necesario aprenderlo, para que cuando vayáis a reclamar algo a algún sitio, hagáis referencia a este artículo que voy a decir ahora. El artículo 49 de la Constitución dice que los poderes públicos, o sea, el Gobierno del Estado, el Gobierno de la Autonomía, la Diputación Provincial, los ayuntamientos, todos esos son los poderes, las mancomunidades de municipios, todos esos son los poderes del Estado. Pues el artículo 49 dice que los poderes del Estado tienen la obligación, ellos, los poderes del Estado, de hacer políticas de previsión, evaluación, valoración, rehabilitación de todas las personas con discapacidad. Eso es lo que dice el artículo 49. Por lo tanto, recordar esos 3 artículos que os va en ello saberlo y conocerlo mucho, mucho de vuestro futuro. El artículo 14, que no es posible la discriminación por razón de nacimiento. El artículo 27.1, que todos tenemos derecho a la educación. Y el artículo 49, que los poderes públicos, incluidos los ayuntamientos, tienen que hacer políticas de previsión, tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad. Pues bien, en esos 3 artículos, y conociéndolos profundamente, he desarrollado todo mi trabajo, toda mi actividad profesional en el campo de la educación especial. Desde que tengo sentido común, desde allá los 8 o 9 años, hasta la edad de mi jubilación, cuando dije, ya está bien, después de 41 años de trabajo. Por lo tanto, esa es la fuerza que tenemos los ciudadanos para que sea realidad la fundamentación y la realidad de la escolarización en nuestra comunidad, en nuestro país. Mirad, en el año 1985 yo paseaba por ahí y tuve la suerte, la enorme suerte, de que se me eligiera para llevar adelante un proyecto maravilloso. 1985. Muchos de vosotros seguramente no habían nacido todavía. Muchos otros sí, claro. Pues en 1985, a partir del 1 de septiembre, hicimos una cosa muy importante en la Comunidad Valenciana. Saber cuántos chicos y chicas, niños y niñas, gravemente afectados, o sea, niños con discapacidad, niños y niñas, estaban sin escolarizar. Sin escolarizar. O sea, que no tenían derecho a la escuela, a pesar de que 7 años antes, en el 78, la Constitución dijera lo contrario. Pues bien, en la Comunidad Valenciana había 450 niños gravemente afectados sin escolarizar.
1985. A partir de ahí hay que reconocer públicamente que la sociedad valenciana ha hecho un esfuerzo enorme, grande, un esfuerzo inversor muy grande. Hoy no hay ni un solo niño o niña en nuestra comunidad con mayor o menor afectación que no tenga un puesto escolar público y gratuito. Cuando yo hablo de puesto escolar público, también me refiero a los centros concertados de educación especial y centros ordinarios, porque están pagados todos ellos con dinero público. Por lo tanto, no hago diferencia en este sentido cuando hablo de escolarización. Repito, desde 1985 hasta el 2014 hemos hecho la sociedad valenciana un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo por llevar a efecto una cuestión capital, que es que no haya ni un solo niño o niña en nuestra comunidad sin escolarizar. Se consiguió la plena escolarización en el año 1989. Desde 1989 hasta aquí no ha habido ni un solo caso conocido en el que un niño entre los 3 y entonces los 20 años, pero ahora entre los 3 y los 21, por la modificación de la ley, que no tenga un puesto escolar público y gratuito. Por lo tanto, todos los niños y niñas en nuestra comunidad, por muy grave que sea la afectación, tienen el derecho, como he dicho antes, de ir a la escuela. Hay algunos que no pueden ir, porque es tan grave su discapacidad que no puede ir a la escuela físicamente, o bien niños enfermos infectocontagiosos, o sea, que tienen una patología, una enfermedad que no les permite ir a un centro docente hasta que superan esa barrera de la infección. Bien, pues en ese caso incluso esos niños tienen derecho a la atención educativa en sus domicilios. La Administración educativa pone maestros y profesores de secundaria, en caso de que los niños y niñas estén en educación secundaria, para que puedan recibir educación en sus domicilios. Bien, pues todo eso lo hemos conseguido desde 1985 en los años sucesivos hasta el día de hoy. Bien, dicho esto, pudiera parecer que lo hemos hecho todo bien. Pues no. Tenemos en nuestro sistema educativo cosas que no funcionan y cosas que se podrían mejorar casi de inmediato. Falta gente que piense y tenga sensibilidad en la Administración para modificar las cosas que no funcionan bien. Y tenemos problemas serios, problemas muy serios. Para mí hay dos fundamentales. A la hora de hablar esta mañana, imagino que habéis hablado de inclusión educativa. La LOMCE, en este sentido, la LOMCE, esta parte de la que yo voy a hablar, la LOMCE en general, tan criticada en la sociedad española por todo tipo de asociaciones, sindicatos, partidos, etcétera, etcétera, la LOMCE, afortunadamente para todos nosotros, ha sido respetuosísima con la LOE. Prácticamente es una copia calcada de lo que decía la LOE. La LOMCE ha recogido todo ello en el título segundo, no le ha cambiado ni el título ni los artículos. Ha metido un poquito la pata con los niños que tienen TDAH. Pero bueno, al margen de eso, la LOMCE ha sido muy respetuosa con lo que es la inclusión educativa. Si la LOE hablaba de inclusión en 3 momentos, la LOMCE, creo, si no recuerdo mal, habla a lo largo de todo su articulado en 7 momentos de lo que es la inclusión educativa. Bien, pues mirar, yo que soy un enorme defensor de lo que es al principio la integración educativa y en estos momentos la inclusión desde el momento en que se nace,
porque la inclusión no solamente es inclusión educativa, es inclusión sanitaria, inclusión de crecimiento, inclusión, etcétera, etcétera. O sea, es un abanico enorme de lo que dice, para las personas que me puedan entender, lo que dice la LISMI. La LISMI, que precisamente es una ley no educativa, tiene un capítulo completo dedicado a la educación, y es la LISMI la que genera la integración educativa a partir de 1985. Bien, pues la LOMCE tiene dos grandes lagunas, igual que tenía la LOE. La primera es que es necesario mirar con una lupa muy grande, a los niños y niñas que tienen o van a hacer 3 años, 3 añitos de vida, niños y niñas con discapacidad, para que ninguno de ellos, aquí no sé si hay orientadores, psicopedagogos que me puedan seguir, que seguro que me siguen, pero que puedan seguir mi idea, para que ninguno de ellos, sin necesidad real, manifiesta, se escolarice en un centro específico. Hay que mirar muy bien a esas criaturas, porque entrar en un centro específico es muy fácil, muy fácil. Basta que la familia insista en que quiere escolarizar a su hijo en un centro específico para que toda la maquinaria administrativa esté a su favor y se escolarice. Eso es muy fácil. Lo dificilísimo es sacar a un niño de un centro específico una vez escolarizado en él. Por lo tanto, los psicopedagogos, los psicólogos municipales, los psicólogos de las mancomunidades, los psicólogos y pedagogos de los SPES, quien tenga la capacidad, el psicólogo de un centro concertado, todos ellos están bajo el paraguas del mismo decreto del Gobierno, todos ellos tienen la misma responsabilidad. Los psicopedagogos tienen que ser muy, desde mi punto de vista, yo siempre lo he exigido así, cuando he tenido capacidad legal de hacerlo, ahora ya no. Yo estoy jubilado y, por lo tanto, lo único que puedo hacer es decir las cosas. Pero yo he revisado en profundidad siempre para que no se me colara ni un solo niño de 3 añitos en un centro específico, porque yo sé que sacarlo luego es muy difícil, muy difícil. Ahí tenemos una enorme laguna que tenemos que subsanar. Y tenemos que subsanarlo nosotros, no la Administración, porque lo más fácil también para la Administración es firmar una escolarización en un centro específico. Punto. La Administración se ha quitado un problema porque sabe que ese niño, esa niña, puede estar allí hasta los 21 años. Y a mí me dicen trabajadores de los centros específicos en muchas ocasiones, este niño, esta niña, no es para que esté aquí. Este niño, esta niña, tiene que estar en un centro ordinario. Los propios profesionales de los centros específicos. Bien, esa es una laguna grande, importante, que tenemos que combatir entre todos nosotros. Los niños pequeños tienen que estar con los niños pequeños, todos juntos, y todos juntos tienen que jugar y aprender a socializar, y aprender a estar juntos, y a convivir juntos, y a almorzar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los niños pequeños ayudan unos a otros de una manera importantísima cuando se les explican las cosas. Cuando se les explican las cosas, cuando se requiere la ayuda de ellos, niños pequeños y mayores también, y jóvenes, evidentemente. Pero ahora estoy hablando de la educación infantil porque es un dolor enorme, enorme para una persona como yo, que desde el 85 al 90 dejamos de escolarizar a niños de 3 años, salvo que su patología fuera tan grave que no había otro remedio por falta de recursos. Por falta de recursos. Eso hizo que disminuyera la población escolar en los centros específicos de manera muy grande, porque si no entraban de 3 años y salían 15, 14, 18, con 20 o 21 años, la población iba disminuyendo y esos niños pequeñitos estaban escolarizados en la escuela ordinaria, que es donde deben de estar en principio. Cualquiera que sea su afectación, cualquiera que sea, hay que valorar muy bien lo que hacemos, porque hay una alternativa que son las unidades específicas en los centros ordinarios, en casos muy graves. Pero eso requiere lo que yo he dicho del artículo 49, que un ayuntamiento diga,
mi conciudadano fulanito de tal de 3 años se queda en mi pueblo, en la escuela de mi pueblo. Y eso lo puede hacer una corporación municipal, un alcalde, una alcaldesa, que sepa de lo que yo estoy hablando. Por lo tanto, esa es una laguna importante que tenemos que subsanar y lo tenemos que hacer entre nosotros, los técnicos que firmamos los informes de los que voy a hablar ahora. La segunda laguna, todavía aún más dolorosa. Si aquí hay algún maestro de la escuela, algún profesor, algún maestro de la escuela ordinaria de sexto de primaria o algún profesor de algún instituto que tenga primero de secundaria, me entenderá perfectamente. Porque si está aquí, estas dos personas es porque tienen interés particular en el mundo de la diferencia, en el mundo de la discapacidad, en el mundo de las personas que aún se sienten diferentes. Ellos, no nosotros. Nosotros, yo particularmente entiendo que todas las personas somos diferentes, pero también iguales y diferentes. Bien, la otra gran laguna, y esto es un lamento profundo, son aquellos niños y niñas que después de 8 y 3, 11 años, 11 años en la escuela ordinaria, desde los 3 años hasta los 14 años, con la doble permanencia que tienen derecho en educación primaria, resulta que la Administración educativa no ha resuelto el problema de su atención educativa en los institutos o en los centros concertados con secundaria y bachillerato. Esto es terrible. Esto es, en Valencia, una taca enorme que tiene el sistema educativo valenciano, que yo no sé cómo no se han puesto ya, lo hemos pedido mucho tiempo. No es posible que los institutos no puedan acoger por desconocimiento, mala formación, mala organización, falta de normativa, etcétera, etcétera, a niños y niñas que han estado 3 años en educación infantil, 8 años en primaria, conviviendo la normalidad de una atención educativa mejor, regular, peor, con dificultades, con idas y venidas, con lo que queramos, pero en un medio ordinario, y de pronto tienen que promocionar a secundaria y no tienen ningún puesto escolar, salvadas, lógicamente, las excepciones que siempre las hay. Institutos que están por la labor, centros concertados, lógicamente que siendo el alumno del centro, promociona directamente a primero de secundaria. Bueno, pues donde hay un problema serio en nuestro sistema educativo es ahí. Niños y niñas, ya mozos y mozas, con 13 y 14 años de edad cronológica, que no tienen otro remedio porque no hay otro puesto escolar que ir a los centros de educación especial. Con lo cual hay un choque enorme porque no han vivido la organización escolar que se les presenta en esos momentos. No en todos los casos, evidentemente. En muchos casos, nosotros evaluamos a lo largo de la escolaridad de estos niños que es posible que nos equivocáramos en el diagnóstico y que ese niño del que estamos hablando o de esa niña del que estamos hablando sí que era un alumno, una alumna para ser escolarizado en un centro específico. Pero eso es fácil de arreglar. Si un niño, una niña, el padre, la madre, la familia, los abuelos perciben que algo está ocurriendo en la vida, en ese crecimiento hasta los 14 años, algo que no está funcionando, se revisa el diagnóstico, se revisa el informe y no hay ningún problema en rectificar aquello en lo que nos equivocamos. Por lo tanto, esas son 2 grandes lagunas que tiene el sistema educativo valenciano. Siempre yo les he dicho a los responsables de educación que si esto de lo que estoy hablando es posible en otras comunidades, ¿por qué no es posible en la valenciana? ¿Es que somos diferentes? Siempre me han dado la callada por respuesta. No tienen argumentos ante un argumento tan sencillo.
Hace años, bueno, el año pasado se solucionó, durante muchos años siempre le decía en las reuniones con el conseller y directores generales, yo les decía, si un niño catalán, un niño aragonés, un niño castellano y un niño murciano tiene derecho a la permanencia un año más en infantil y empezar la primaria con 7 años, ¿por qué no tiene ese derecho un niño valenciano? Si los padres lo piden, ¿por qué no tienen derecho un niño valenciano a eso? El año pasado me hicieron caso, ya lo solucionaron. Pero hemos estado unos 10 o 12 años pidiendo que hay niños pequeñitos que no pueden pasar a primaria porque no tienen madurez para enfrentarse a un curso de primero de primaria y que un año más en educación infantil pues le haría muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues ¿cuál es el problema de que no se solucione esto en los institutos para que no reingrese o vaya por primera vez un niño o una niña de 14 años a un centro específico de educación especial? ¿Cuál es el problema? No me pueden decir que son problemas de recursos económicos porque no es verdad. Porque no es verdad. ¿Problemas de organización de los horarios de los profesores y maestros? Si ha sido posible, ahora hablaré de ello, de las unidades CIL o de las aulas CIL, las aulas de comunicación y lenguaje para los niños con trastornos generalizados del desarrollo, de los que habéis hablado esta mañana también, ¿no? Bien, si ha sido posible la creación de esas unidades en los centros ordinarios, ¿por qué no poder crear en los centros de educación secundaria unidades específicas para la atención de 4, 5, 6, 8 niños que pudieran estar escolarizados allí? Decía que tenemos problemas, una serie de problemas que me gustaría reflexionar sobre ellos. Para los docentes y especialistas, ha habido en la Comunidad Valenciana lo que se llama la reorganización de las plantillas. Las plantillas han sido disminuidas en general en un maestro de pedagogía terapéutica y han sido reconvertidas todas ellas en maestros de audición y lenguaje. No puedo entender cuál es la finalidad de tal medida. Reducir los maestros de apoyo a la inclusión, maestros que entraban con los chavales y chavalas dentro, los niños y niñas, dentro de las aulas para apoyar a los maestros tutores o los maestros especialistas y él directamente al niño o la niña que estuviera dentro del aula, no lo puedo entender. Por lo tanto, me parece que ahí la Administración tardará 3, 4, 5 años en rectificar, pero rectificará en un momento dado, porque no es posible suprimir puestos de apoyo a la inclusión educativa. No es posible. No es posible en un centro ordinario atender a 30 o 35 niños con necesidades educativas especiales con un solo maestro de apoyo. Es imposible. Es imposible. Una ratio más allá de 7, 8 alumnos ya no es posible llevar adelante. ¿Me entendéis? Porque no se apoya solo al niño o niña que necesita el apoyo, se apoya a todo el equipo docente, se apoya al tutor o tutora, se apoya en las reuniones docentes para sensibilizar la necesidad de formación que tenemos todos en general. Por lo tanto, no es posible hacerlo más allá de una ratio de 8, 9 alumnos. Y es fácil encontrar hoy en cualquier centro 10, 12, 15, 18 niños que tienen necesidad específica de apoyo educativo. ¿Me entendéis? Por lo tanto, las plantillas han de volver a enriquecerse con el personal que teníamos antes de este año. Este año ha sido el primero. A veces los directores me dicen, es que estamos en medio de una crisis. Yo esto de la crisis, cuando hablo de educación, no me lo creo para nada. Para nada, para nada. ¿Por qué? Porque yo sé que hay dotaciones por ahí de docentes y profesionales que debieran de estar en la escuela. Debieran de estar en la escuela. Lo sé y por lo tanto no me pueden justificar reducciones de maestros PTs en razón de una reconversión en maestros de audición y lenguaje. Hay muchísimas dislalias, me entenderán los técnicos que están aquí delante de mí, que remiten espontáneamente durante la propia maduración o el desarrollo madurativo del ser humano,
Puede haber dislalias con 4, 5, 6 años que remitan a los 7, 8 años tranquilamente, sin ningún problema, sin ninguna intervención. Evidentemente que hay problemas serios de lenguaje, claro que sí. Y esos son los que requieren maestros especialistas en audición y lenguaje especializados. Yo soy especialista en audición y lenguaje, como ha dicho muy bien Alicia, pero jamás me atrevería a trabajar con un sordo. Jamás, porque no sé trabajar con un sordo, no sabría qué hacer con un niño sordo, porque requiero formación específica en el tratamiento de niños sordos. Pues así es todo en educación especial. Cuando yo tengo un niño autista, un trastorno generalizado del desarrollo, yo necesito saber, necesito formarme. Claro que sé rehabilitar una dislalia, pero no se trata de eso. ¿Cómo se crea el lenguaje? ¿Cómo se crea el hecho comunicativo? Etcétera, etcétera. Tenemos, hablando de sordos, una maravillosa ley que crea en España la lengua de signos, hace 5, 6, 7 años. Todavía no veo un acto público aquí mismo. Todos los que estamos aquí tenemos derecho, desde esta mañana, a que aquí hubiera un intérprete de la lengua de signos. Por si tenemos derecho, la ley lo dice, que en los actos públicos habrá un intérprete de la lengua de signos, porque si aquí hay una persona sorda no se estaría enterando de nada. Y tiene derecho esa persona sorda a estar también aquí con nosotros. ¿Se me entiende bien? Por lo tanto, son situaciones que no se cumplen. Y es una ley del Parlamento español, que no es cualquier cosa. La ley de la lengua de signos española. Por lo tanto, aquí sentado a mi lado o ahí enfrente y los sordos ahí delante, debería de haber un intérprete de la lengua de signos para que esas personas sordas estuvieran enterándose no de lo que hable yo, sino de lo que se ha hablado a lo largo de la mañana. Esa es otra situación. Hablo ahora fundamentalmente para las personas, los técnicos que tienen que hacer las valoraciones sociopsicopedagógicas. Mirar la orden que regula en la Comunidad Valenciana la valoración sociopsicopedagógica es del año 1994. 20 años. 20 años para una orden es una eternidad. Debería la Administración modificar la orden de valoración, la orden 11 de noviembre del 94. Debería de darle la vuelta como un calcetín, porque las ciencias han avanzado, que es una barbaridad, sobre todo las ciencias médicas, las ciencias neurales, toda la ciencia que investiga la formación, función del cerebro ha cambiado muchísimo en 20 años. Ya hay nuevos paradigmas que están publicando los colegios de médicos donde se establecen cosas muy diferentes a las que nosotros utilizamos cuando escribimos la orden 11 de noviembre del 94. Fue la última norma que un equipo de 4 personas, entre ellos yo, fue la última norma que escribimos sobre educación especial. Hace 20 años, una norma que ha quedado obsoleta, tanto en su contenido como valoración, como en sus procedimientos. Hay que decirle con claridad a los psicopedagogos, psicólogos, pedagogos, orientadores, que los informes para la escolarización tienen que estar presentados antes del día 28 de febrero del año que sea. Porque si se presenta después del 28 de febrero, no se puede realizar aquello a lo que se tiene derecho, que es la reserva de plaza escolar donde los padres desean. Si no se tiene el 28 de febrero presentada la información técnica sobre un alumno para escolarizar, no es posible hacer la reserva de plaza, porque una vez que se publican el número de vacantes de cada centro docente, es imposible borrar una plaza porque tendríamos recursos de las familias que se sienten luego excluidos porque las plazas estaban publicitadas y ahora sacan menos alumnos que plazas hubiera habido. Por lo tanto, hay que decirle a los orientadores, psicólogos y psicopedagogos que aunque la norma no está escrita, y por eso digo que es necesario modificarlo,
hay que tener presentados a la Inspección de Educación los informes técnicos antes del 28 de febrero del año en curso. Dice con claridad el decreto de escolarización que tiene derecho a reserva de plaza donde los padres elijan aquellos alumnados o aquellos alumnos con necesidades educativas especiales previamente dictaminados. Los padres han de saber que lo difícil, y los maestros y los docentes en general, y los técnicos y profesionales de la educación especial, que tener a un niño con discapacidad en un aula rompe la rutina establecida durante la vida profesional de cualquier docente. Y por lo tanto, eso que pudiera parecer un fastidio inicialmente ha de tomarse como lo contrario, un estímulo a la formación, un estímulo a la creatividad, un estímulo a la solidaridad, un estímulo para los compañeros y compañeras que ese niño o esa niña va a tener dentro del aula, etcétera, etcétera. Una mejora permanente, una mejora permanente. Yo lo he vivido, y lo he vivido desde pequeño, y por lo tanto nadie me puede discutir lo que yo he vivido como niño, como adolescente, como muchacho, como estudiante, como maestro, como inspector de educación. Lo he vivido a lo largo de toda mi vida. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que, repito, la escolarización de un niño o una niña en una aula ordinaria rompe la dinámica rutinaria de un trabajo que nunca puede ser rutinario. Porque estar con 22, 25, 28 niños no puede ser rutinario en la vida. No puede ser rutinario en la vida. ¿Cómo va a ser rutinario eso? Y tener 25 más un niño PCI, o tener 25 y un niño PCI y un sordo, o tener 25, 22, 23 o 18 y un síndrome de Down y un TGD, no puede ser en la vida rutinario. No puede ser en la vida rutinario y por lo tanto hay que exigir. A la administración hay que exigirle. Y no tanto recursos, sino hay que exigirle algo mucho más poderoso que el recurso, que es la formación profesional, la formación personal, la buena formación personal. No es posible, porque los tiempos cambian, la ciencia avanza. Hoy se sabe ya que el cerebro de los niños de altas capacidades tienen mayor capa cortical de materia gris hoy, pero hace 20 años no lo sabíamos eso. Por lo tanto, ya sabemos que hay un sustrato neural ahí que puede indicarnos con facilidad que estamos ante un niño de alta capacidad. Y por lo tanto, eso mismo que ocurre con los niños de altas capacidades ocurre con otro tipo de discapacidad. Tenemos que requerir a la hora del diagnóstico la ayuda médica, la ayuda de los especialistas, siempre y cuando, ese es mi punto de vista, sean servicios públicos. Eso no puede costar dinero a la persona familiar del niño o niña que va a ser valorado o examinado. Tiene que ser en servicios públicos y tienen que ser servicios públicos exigidos por nosotros. Tenemos que decírselo a la Administración. La orden del 94 tiene que ser modificada, tiene que ser actualizada y tiene que incluir los nuevos parámetros establecidos en documentos de la Federación de Colegios de Médicos, que tienen publicaciones muy, muy interesantes. Igual que en la Comunidad Valenciana, y por pura casualidad y capricho de un político que no voy a decir el nombre, se crearon de forma experimental las
aulas CIL, capricho de un político valenciano. Se crearon las aulas CIL y hay un equipo en la administración educativa que se dedica a la orientación, valoración de la experimentación de las aulas CIL. Las aulas CIL son las aulas de comunicación y lenguaje. A comentar que lo explicarás. Molt bé. Sí. Pues todavía, y ya llevan 4, 8, 9, unos 10 años, las aulas CIL tienen carácter experimental. Oiga, después de 10 años, valore usted ya que de experimental, ¿no? Pues todavía, para la administración, tienen carácter experimental. ¿Y va a cambiar algo que sea experimental o definitivo? Pues mire, sustancialmente, administrativamente parece que no. Pero claro, la experimentalidad o la experimentación en las unidades CIL, las aulas CIL, supone que hoy estoy yo de interino allí, pero yo termino el contrato el 31 de agosto y el año que viene otro, y el curso siguiente otro, y el curso siguiente otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que un trabajo donde las personas no tienen, aunque tengan la mejor y mayor de las actitudes posibles, si al finalizar el curso me voy a ir a otro lugar, no voy a tener continuidad, aunque esté súper preparado yo, porque me ha dado la gana a mí prepararme a fondo, porque me gusta, porque me encanta esta discapacidad, y luego resulta que la administración el 30 de junio me dice, vaya usted al paro, y en septiembre le vuelvo a llamar, pero para Guardamar de Segura, Vinaroz, Requena, Utiel o Torrent. ¿Me entendéis? Con lo cual se desperdicia un capital profesional y humano importantísimo. Claro, y esto es un problema serio, es un problema grave que tiene en principio, repercute directamente en la educación de los niños. Porque claro, si hablamos de las aulas CIL, sabéis que hay un componente afectivo con respecto al adulto muy importante por parte del niño o la niña. Claro, y si eso lo rompemos todos los años, pues tenemos que volver a reequilibrar emocionalmente a aquella criatura para que de nuevo con las personas que lleguen, que son 3, no es uno solo, un tutor de la especialidad de PT, un AIL y un educadora, o sea, son 3 personas a las que tiene que habituarse de nuevo un niño y una niña que ya ha estado habituado durante un curso escolar para su tratamiento educativo. Bien, voy a terminar, no quiero alargarme más para dejar turno de preguntas. Puedo hablar de muchas más cosas, como comprenderéis, pero hay algo que me llama poderosísimamente la atención. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero si no lo han leído, vayan, por favor, y léanlo. Léanlo, porque quizás aquí no haya personas que se pudieran afectar, o sí, padres y madres que tienen niños y niñas aún en la escuela ordinaria. Yo no sé, yo veo gente que pudiera tenerlo. Yo como abuelo, dentro de poquito voy a tener una nieta que va a entrar ya en la escuela en primero de primaria. Y seriamente estoy preocupado por ello. Es posible, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esta barbaridad, pero es posible que a partir del año que viene, o sea, del curso próximo, el 1 de septiembre del 2014, es posible que un hijo o un nieto, con 5 añitos, los nacidos entre septiembre y diciembre tendrán 5 añitos cuando empiecen primero de primaria, tenga en la escuela primaria 10 asignaturas. Más que los estudiantes universitarios, más que los estudiantes de bachillerato. 10 asignaturas. Oiga, ¿ustedes se imaginan a mi nieta con 5 añitos yendo al cole 10 asignaturas en 22 horas y media lectivas semanales, cuando tienen que aprender fundamentalmente a leer y a escribir en valencià y castellà, el inglés y algo tremendo desde mi punto de vista, que ya no van a tener música ni artística, salvo que el director o directora, el equipo directivo y el consejo escolar digan no, música para todos. Pero música para todos quiere decir que si se tiene música no se tiene otra cosa. O sea, que toda la vida peleando para que se reduzca
el número de áreas curriculares, que ahora se llaman asignaturas, como en bachillerato cuando dice bachillerato. Hasta ahora las asignaturas eran para el bachillerato, materias para la ESO, áreas curriculares para la primaria, ámbitos de aprendizaje para la infantil. Ahora son asignaturas. O sea, que mi nieta puede ir al cole con 5 añitos con 10 asignaturas a las espaldas. Quiere decir que mi hijo tendrá que comprarle seguramente 30 libros. 30, uno por trimestre. O sea, imagínense, la influencia de eso, esto no es gratuito lo que estoy diciendo, la influencia de eso en los niños con necesidades educativas especiales a los que se tengan que hacer una adaptación curricular significativa, por ejemplo. O sea, esta locura, no puedo dejarla de llamar locura, me parece impropia de un país civilizado, occidental, democrático, de derecho, etcétera, etcétera, que no hayan pensado en esta barbaridad. Pero es que además han dividido el currículum en 3 grandes grupos, como si estuviéramos en la universidad. ¿Tú qué estudias? Al ingeniero. Yo la troncal de física nuclear. Pues aquí hay troncales especiales de comunidad. Bueno, este es tremendo, es tremendo. En lugar de reducir el currículum, han incrementado el número de asignaturas hasta 10. Y en alguna comunidad que se empeñe pueden tener hasta 11. Hasta 11. Una barbaridad. La repercusión que eso va a ocasionar en los niños y niñas con necesidades educativas especiales va a ser tremenda. Tremendo. Porque además, imagínense ustedes cómo desarrollar la creatividad sin artística. ¿Cómo vamos a hacerlo? En la escuela ordinaria. Sin la música, sin los trabajos manuales y las manualidades, sin toda la pretecnología. O sea, dejar esto tan importante. Yo he tenido un déficit cultural importantísimo, y es que no tuve en mi currículum educación musical, y lo he lamentado toda mi vida, porque nadie me enseñó a amar la música. Donde yo vivía no había ninguna posibilidad, pero es que mi currículum de bachillerato, de primaria, no tenía el componente musical, no había asignatura musical, y viví con esa carencia, he vivido toda mi vida con esa carencia, tan importante como es para la educación de la sensibilidad y de la cultura y de la adquisición del arte, la música, la plástica, el trabajo con las manos. Oiga, la civilización humana se construyó, desde mi punto de vista, sobre la comunicación oral y el trabajo con las manos. Cuando el hombre pudo plantar, cuando el hombre pudo hacer cacharros de barro, cuando el hombre pudo establecerse en un sitio, etcétera, etcétera, empezó la cultura. Bueno, pues algo tan importante como esto está cercenado y a disposición del que quiera, del centro que quiera, ponerla como optativa para los niños y niñas. Y esto tiene una repercusión muy importante con niños y niñas que tengan necesidades educativas especiales, fundamentalmente que estén en el centro ordinario y éstas sean graves. Incluso los moderados o los leves, me da igual en este sentido. Por último, termino con 2 cosas. Miren, para trabajar en educación especial es absolutamente necesario un plan de formación a lo largo de la vida, porque las cosas cambian. Yo sé que cuesta mucho esfuerzo, mucho, porque cuando uno tiene 40, 45, 50, 55, 60 años, pues uno parece que ya sabe mucho de educación y abandona la formación. Y eso es un problema serio para los docentes y para los profesionales de educación especial, porque cambian mucho las cosas, porque las nuevas tecnologías son tan importantes para nosotros y eso requiere un esfuerzo importante para todos, fundamentalmente para la administración, lógicamente. Hay que formar a la Inspección de Educación en educación especial. Hay que formar a los equipos docentes. Hay que formar a los equipos directivos. Un día fui a un instituto público y le pregunto al director, vengo a hablar con la logopeda. Y se me quedó así con una cara de, ¿y esa persona quién es?
estaba yendo al instituto ya 3 meses, una logopeda al tratamiento de 2 niños. No se había enterado el director que iba la logopeda al instituto. Es que no sabía ni quién era. Esto no es posible, ¿me entienden? O sea, el desconocimiento por parte de los equipos directivos de los centros de secundaria de lo que son las necesidades educativas especiales es alarmante. Es muy alarmante en nuestra comunidad. Por lo tanto, es necesario la formación, pero los docentes han de saber, y los especialistas en educación especial, que es un derecho legal. El derecho a la formación, que es un derecho que tenemos los docentes, que tenemos que reclamar a la administración educativa. No basta con ese coordinador de formación a la que se han quitado 2 horas semanales para que coordine la formación en los centros docentes. Eso no basta, porque coordinar la formación, que es llamar a la gente a que se coordine y se reúna, no basta. Necesitamos especialistas importantes que vengan a cautivarnos con su verbo, con su conocimiento, con su inteligencia, con sus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser que yo vaya y diga 4 cosas a un equipo docente y ya está, y eso sea formación. Eso no es formación. Y por último, y acabo, se lo he dicho a la consellera de Educación por escrito. Ya no soy nadie, evidentemente, pero como ciudadano se lo he dicho. Recientemente se ha constituido la mesa de directores, una mesa de directores de la Comunidad Valenciana para apoyar las decisiones técnicas que pueda tomar la consellera de Educación, la señora Catalá. Se lo he dicho por escrito. Me parece muy mal, señora consellera, que no haya elegido usted al menos un solo director o directora de centro específico para esa mesa. Porque, mire, somos pocos. En la Comunidad Valenciana puede haber unos 54, 60, por ahí más o menos, centros, hablo de todos, concertados, privados concertados y públicos. Pero 60 ya es un número sustancial importante porque esos 60 centros escolarizan a la población que tiene más necesidad, a la población que necesita más recursos, a la población que necesita un currículum totalmente diferente, a la población y docentes y profesionales que necesitan especialización, etcétera, etcétera. No me ha hecho caso, por supuesto, evidentemente, ni me ha contestado, pero da igual. Me parece una ausencia importante, que en esa mesa de directores no haya al menos un representante, uno, porque esa persona, sea quien fuere, ante los problemas que se estudian en esa mesa, podría decir, cuidadito, mi experiencia en mi centro, en otros centros que conozco, ocurre esto, esto, esto y esto. Y eso es muy interesante que sea escuchado y oído por todos los directores que están sentados en esa mesa. Directores de la escuela privada, de los institutos privados, de los institutos públicos, de la escuela ordinaria pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí eso me ha parecido un problema serio, porque es importante a la hora de hablar de cuestiones educativas que haya una voz que sea portavoz de las personas, de las, pues no sé ahora mismo la cantidad de alumnos que puedan estar escolarizados en centros específicos, pero pudieran ser 6.000, 7.000, no lo sé, alrededor de 6.000, 7.000, en toda la comunidad estoy hablando, niños y niñas que están escolarizados en los centros educativos específicos de la Comunidad Valenciana. Bien, yo estoy a vuestra disposición durante 5 o 10 minutos, perdonadme que me haya pasado, he empezado también un poquito tarde. A todas las preguntas que pueda contestar hoy, contestaré, y si no, pues muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Hola, bueno. Nada, yo no quería hacerle ninguna pregunta concreta porque es que estoy de acuerdo con usted en
en todo. Y lo único que quería era felicitarle, porque vamos, la primera vez que encuentro un inspector de educación, aunque haya sido su trayectoria y ya no ejerza, pero que hable de esa forma con respecto a las personas con discapacidad. Sobre todo cuando ha insistido o ha puntualizado el tema de los niños, la parte de la etapa infantil, que sí es verdad que ocurre que un mal diagnóstico, una mala valoración por parte del orientador de turno hace imposible que ese niño pueda estar con los demás y todos aprendan, porque es una etapa importante en la vida del niño, incluso que debe seguir. Pero por lo menos esa, como yo digo muchas veces, que esa es que puede estar y tiene que estar. Bien, pues en mi localidad, yo vengo de Marbella y efectivamente ocurrió con un chico que una mala valoración a las 3:30 de la tarde, a las 3 de la tarde o cosas así, llamaron al chico, lo valoraron y digamos que la modalidad que hicieron fue la D a mi centro. Entonces, cuando yo vi al niño, llamé automáticamente a la orientadora y le dije: este curso sé que ya no vaya a cambiar la modalidad, porque eso está firmado, lo que sabemos. Digo, este curso va a estar aquí. El curso que viene va a su colegio. Y así fue. O sea, lo conseguí, lo machaqué y dije, porque este niño no es para estar aquí. Entonces, de alguna forma, si hablamos y decimos, quizás toquemos esa vena sensible y se pueda realizar. No nos podemos callar y quedarnos con la pena de que hoy este niño hay que ver, está aquí, pero podía estar en el otro centro. De hecho, ese chico ha estado en la primaria y ha pasado a la secundaria, ha hecho el tránsito a secundaria. Pues imagínese si se hubiera quedado en nuestro centro. Sí, un desastre. Un desastre total. Desastre. Y era porque el chiquito pues era tímido y claro, le hicieron las preguntas y se quedó el pobre callado. Y alguien optó pues por nuestro centro porque, claro, es que ¿qué iba a hacer? Era una persona gravemente afectada a nivel motor, pero Claro. no a nivel cognitivo. Entonces, pues nada, simplemente era eso, que le doy las gracias, vaya, por su intervención y que me ha gustado muchísimo. Y Pues muchas felicidades. Gracias a ti. Hola. Hola, yo estoy aquí. Yo también le quiero dar gracias porque yo trabajo en una unidad de atención temprana pública de la Comunidad Valenciana de Alcoy y verdaderamente pues me ha sorprendido que usted haya sido inspector de educación, sinceramente. Dos cuestiones o reflexiones. ¿Por qué los niños con discapacidad en los centros ordinarios están considerados como verdaderas cargas y que la mayoría de los colegios públicos, por lo menos de mi zona, no quiero extenderlo a todo el mundo, los colegios hacen muchísimos esfuerzos por quitárselos de encima? Eso una. Y luego, ¿cómo es posible que un chaval que haya ido a un colegio, estamos hablando público porque están los SPEs y tal, los concertados tienen sus propios equipos psicopedagógicos, ¿no?, que haya estado en infantil, que haya estado, como usted decía, 9 años y que la orientadora de un IES, de un instituto, se encuentre con un chaval con necesidades educativas especiales sin que nadie lo haya dicho antes, en los 9 años que ha estado en otro colegio. Eso es lo Bien, la primera cuestión era lo de la escolarización inadecuada, ¿no es eso? No. La carga que supone un niño o una niña sí. No en todos los casos. No en todos los casos. Evidentemente yo me he tropezado personalmente en el ejercicio de mi profesión con muchos casos. Lamentablemente muchos. Claro, para mí muchos pues puede ser tener a lo largo de un curso escolar 5, 6, 7 casos cada curso escolar. Cuando un maestro, miren, a la hora de la escolarización puede ocurrir varias cosas y lo voy a explicar para que todo el mundo me entienda. Puede ser que yo como padre cuando vaya a escolarizar a mi hijo con discapacidad no diga nada y resulte que yo maestro, o un maestro, cualquier maestra,
el día 6-7 de septiembre se encuentre un niño que entra en su clase en silla de ruedas, por ejemplo, o un niño o una niña que entra en clase y es síndrome de Down, y no haya habido ninguna valoración, porque la Constitución respeta el derecho de los padres a no manifestar ni creencia religiosa, etcétera, 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 ni tan siquiera la discapacidad de su hijo. Cosa que es un error, porque si la manifiesta y se valora como toca y se tiene el informe antes del 28 de febrero, ese niño tendría plaza reservada en el centro de mi elección, en el centro que yo quisiera como padre. ¿Por qué ocurre el rechazo? Fundamentalmente porque rompe la rutina establecida por mí a lo largo de mi vida profesional, porque representa para mí un conflicto cognitivo importante. Yo no sé trabajar con este crío, yo no sé trabajar con esta criatura. ¿Qué tengo que hacer? No tengo formación. Esa es la enorme excusa de los centros de secundaria. Se basan en que no carecen de formación. Mire, yo no tenía formación cuando empecé esto. La formación que yo he obtenido ha sido siempre fuera de mi hora de trabajo, yendo a la facultad, yendo a cursos, a 1000 sitios diferentes. Por lo tanto, no es posible constitucionalmente el rechazo. ¿Qué hacen los padres? Los padres repliegan su voluntad porque siempre piensan, me van a excluir a mi hijo, no me van a atender adecuadamente a mi hijo, me van a... Eso de que a este maestro no le gusta cómo es mi hijo. Eso que tienen los padres ahí dándole vueltas en la cabeza muchas veces y al final optan por desescolarizar, en lugar de luchar por la mejor escolarización posible. Quiero decir, el padre tiene que ir al cole y decirle, no, yo te voy a ayudar, yo sé que mi hijo es difícil, yo sé que mi hijo tiene este problema, yo sé que mi hija tiene esta situación problemática, pero yo te voy a ayudar en todo lo que yo ya sé, porque los padres, claro, han parido a ese niño, saben cómo son, saben qué carencias tienen. Los padres muchas veces también callan y ocultan información, porque nadie está obligado a darla, ¿me entienden? O sea, es que hay un juego ahí social importante entre lo que se calla, no se dice, lo que se quiere decir solamente para ser escuchado. O sea, es que hay muchas situaciones raras y difíciles ahí. Ahora bien, el rechazo ocurre por eso, fundamentalmente por falta de apoyo y falta de formación por parte del profesorado. No hay nadie que le aliente a que verá cómo en 3, 4, 5 meses la dinámica de su clase ha cambiado totalmente cuando hay un niño que tiene problemas. Porque la organización de las mesas y las sillas, la situación de la pizarra, la luz natural que entra por una ventana, todo eso necesita un vuelco importante cuando tenemos un niño con discapacidad dentro de un aula. Los pasillos tienen que ser más anchos, por ejemplo. La organización de las mesas por trabajo de equipo. O sea, todo eso requiere un esfuerzo grande y hay maestros, lamentablemente, que no están por esa labor, pero porque nadie les orienta que eso es tan fácil como lo que estoy diciendo yo. La segunda cuestión que usted me plantea era... ¿Cómo es posible que un niño, un muchacho que pasa a un instituto, a Sí. de la ESO, con 12 años, si no recuerdo mal, después de estar 9 años Sí. en un colegio, Sí. pues que se encuentre la orientadora con un niño que tiene necesidades Ya. especiales? Ahí falla algo esencial. Todos los centros, todos en la Comunidad Valenciana, todos, sin exclusión, todos, a partir del 1 de enero, cuando comienza el año natural, tienen la obligación de coordinarse a lo largo de los 6 meses entre enero y el 30 de diciembre con el instituto al que está inscrito. Ustedes saben que todos los centros de educación infantil y primaria, todos, en la Comunidad Valenciana, imagino que en el resto del país también, has nombrado Málaga antes o Marbella, y por lo tanto allí se hará también, todos los centros, todos, tienen la obligación de coordinar. Hay una comisión entre el profesorado de sexto de primaria, el orientador del centro de primaria, el profesorado y jefes de estudio de ambos centros, el profesorado de primero de la ESO
el jefe de estudios y el orientador del instituto tienen, en la Comunidad Valenciana, lo que estoy diciendo ahora, desde el 1 de enero, se forma una comisión entre los dos centros, a veces entre más centros de primaria y un instituto. O sea, a un instituto puede haber adscritos 3 o 4 centros de primaria. Todos esos niños van al instituto y hay una comisión que funciona. Si eso en la zona de Alcoy no se hace, es que se está incumpliendo una norma de la Administración educativa, porque yo he presidido durante muchos años esas comisiones. La primera, la de la Constitución. O sea, cuando se constituye el equipo, yo estaba presente simplemente para constatar que la gente estaba allí reunida y se levantaba un acta. Yo ya no tenía nada que decir, me largaba y punto, y ya la gente periódicamente sí que me mandaban la planificación de las reuniones. ¿Se me entiende, no? ¿Por qué? Porque es una obligación. Y la segunda parte, yo he hablado de una gran laguna. ¿Por qué ese fracaso? Mire, la Administración Educativa Valenciana no ha sabido, y lo digo alto, si aquí hay un responsable de la Administración Educativa, estará conmigo porque digo la verdad, no ha sabido solucionar en los institutos el problema de los niños que, con 13 y 14 años, porque en primaria, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, los niños tienen derecho a 2 años de permanencia más. Los niños y niñas hacen la primaria en 6 cursos escolares. Pues los niños con discapacidad aquí, en nuestra comunidad, tienen derecho a 8 años. Bien, cuando hacen 8 años ya tienen 13 para 14 años los niños. Y, por lo tanto, no ha sabido, si mañana viene un representante de la Administración, que no sé si vendrá, pues se lo preguntan ustedes. ¿Por qué no es posible esto? ¿Por qué no se han dedicado recursos más de organización? Se trata de buscar una ubicación y formarles, Si va a ir un síndrome de Down, pues, oiga, las características de un niño o niña con 14 años, que es diferente, lógicamente ya son mozos y mozas, del síndrome de Down. O sea, qué es cómo sabe leer, cómo sabe escribir, cómo aprende, cómo comunica, qué problemas tiene la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es posible con poco esfuerzo. No se necesita muchas veces dinero, se necesita tener la voluntad de solucionar los problemas para que esos niños se encuentren bien en los institutos. Si no queremos que tengan el título, no queremos en principio, claro, este tipo de niños, pero si estoy hablando de un motórico, de un ciego, de un sordo, ¿por qué no va a obtener el título de bachillerato? A ver, que alguien me diga a mí por qué no. O sea, ahora estamos hablando de un discapacitado asociado a un déficit mental moderado, pues ya sé que no va a obtener el título de bachillerato en la vida, pero ¿estará con chicos y chicas de su edad? ¿Tendrá amigos y amigas y podrá ir a una discoteca a bailar? Se me entiende con claridad, ¿no? Que es algo importante para la vida de las personas. Por lo tanto, aquí en la comunidad ese problema no está solucionado. No lo está. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Yo también tenía otra. Disculpadme un momento. Yo entiendo que Íñigo no tendrá problema. Vente por aquí.